Bueno chicos, muy buenas, esperando que se encuentren muy bien. Básicamente estoy haciendo, eh, digamos, este videito pues porque en el encuentro de ayer nos falló nuevamente, la pantalla como tal. Entonces vamos a repetir las explicaciones que dimos el día de ayer. Cuando se habla del plan organizacional, la idea es poder establecer unas ideas en función de todo lo que es el concepto administrativo y el concepto legal del proyecto. Entonces comencemos con el marco legal. Entonces aquí nos vamos a concentrar, sobre todo para los que son proyectos empresariales, en determinar qué tipo de sociedad. La más común es la SAS, ¿cierto? Sociedad, es una sociedad se me olvida, sociedad anónima simplificada, ¿cierto? Estamos hablando de que es una sociedad anónima simplificada. Esto quiere decir que desde el punto de vista empresarial es la más común, es la más popular, debido a que allí no se compromete, digamos, el patrimonio personal. En caso de que haya líos, pues entonces los bienes personales no se verán comprometidos en el ejercicio como tal. Ahora, para los proyectos, obviamente este tema no aplica, porque digamos que en otro sentido o en otro contexto, cuando se habla de un proyecto como tal, pues no se va a hacer una sociedad comercial, simplemente lo que se pretende es comercializarlo, ¿cierto? La pregunta aquí, la siguiente es explicar o describir, ¿cierto? O describir del por qué se escogió esta sociedad, este tipo de sociedad, Entonces esto para que lo tengan presente, es muy importante que aquellos que lo vayan a diligenciar entonces tengan presente del por qué. Ya dimos unas razones principales. Lo importante aquí es que investiguen y consulten en qué consiste obviamente pues la sociedad anónima simplificada, ¿cierto? Todo bien. Bueno, continuando entonces con las explicaciones. Como ustedes están conformando grupos de trabajo, entonces la intención es que en este ítem de los socios coloquemos entonces los nombres de cada estudiante, ¿cierto? Los nombres de cada estudiante. Es muy importante que estén todos allí, pues esto es como digamos una especie, un supuesto de socios en esa función empresarial. Ahora, si es un proyecto, pues igualmente colocar el nombre de los estudiantes. Otra cosa importante es tener en cuenta los valores de aportes de capital. Hay aportes en especie, ¿cierto? Y hay aportes de dinero. Cuando se habla de aportes en especie, se habla expresamente de aportes que están relacionados con el conocimiento o en temas de maquinarias y equipos. Estamos hablando de conocimientos, maquinarias y o equipos, ¿cierto? En ese sentido, pues entonces, si ustedes pretenden llevar esto a la realidad, entonces esto para que lo tengan en cuenta. Y los aportes de dinero, pues obviamente son todos aquellos aportes de capital que verdaderamente van a entrar en el proceso. Valor industrial, entonces necesitamos saber su costo. ¿Cuánto vale el conocimiento que cada uno de ustedes está aportando? ¿Cuánto vale
el aporte en conocimiento. Perdón. ¿Cuánto vale el aporte en conocimiento? Es muy importante que lo tengan en cuenta. Y obviamente los aportes en dinero, que se van a hacer, se deben cuantificar, ¿cierto? Se deben cuantificar. Es muy importante que lo tengan presente. Muy bien. En temas de proyectos, cuando se habla de proyectos, entonces los aportes de capital se resumen a aportes patrimoniales y aportes morales. ¿Listo? Cuando se habla de aportes patrimoniales es que el proyecto tiene intenciones de ser comercializado. Aquí estamos hablando de intenciones del proyecto de ser comercializado, ¿cierto? Y cuando se habla de aportes morales, se habla de la autoría del proyecto, ¿cierto? Del proyecto. ¿Quiénes son los dueños? ¿Quiénes son los dueños o autores de ese proyecto? Entonces esos valores de aporte industrial, entonces aquí cuando se habla de aportes patrimoniales, entonces aquí se negocia un porcentaje entre la entidad favorecida, ¿cierto? Favorecida con el proyecto y el dueño del proyecto. Pero cuando se habla de los aportes morales, pues solo los dueños tienen derecho. Entonces esto para que lo tengan presente. Muy bien, y obviamente todo esto se tiene que cuantificar. ¿Listo? Digamos que esto es como lo más grueso en el tema de los socios. En caso de que tengan algún lío, pues entonces se comunican conmigo en función de algunas dudas que tengan sobre esto. Cuando se habla de condiciones, cláusulas o reglas especiales, estamos hablando de que en este espacio necesitamos un acuerdo privado de socios, ¿cierto? Y en ese acuerdo privado de socios lo que necesitamos es marcar o describir, en caso tal de que vayan a llevar una empresa a la realidad, pues entonces allí es cómo entran los socios, además de cómo entran esas acciones en caso de que se retiren, a quién se las van a vender primero. Las deudas personales serán parte del patrimonio de cada una de las personas que son socias de la empresa. Si alguno, en caso de llegar a morir, hay quienes heredan esas acciones, etcétera, etcétera. O sea, allí deben definir de una manera clara y concisa, de una manera donde se pueda blindar todo el proceso empresarial, con el fin de que en el futuro no vayan a haber líos ni problemas en caso de una ruptura de socios, ¿cierto? Esto para los proyectos empresariales, pero simplemente si es un proyecto como tal que está enfocado en un área en específica, de igual forma se debe establecer unas condiciones especiales donde se diga realmente cómo se va a comercializar, qué porcentaje de esa participación le corresponde a la entidad favorecida, qué porcentaje le corresponde al dueño del proyecto, etcétera, etcétera. O sea, cuáles son esas condiciones por las cuales es necesario que se brinde obviamente toda esta información. Muy bien. En cuanto a la estructura organizacional,
Lo habíamos hablado ayer, hablamos de alguna manera de temas relacionados con, digamos, la departamentalización de las funciones dentro de la empresa y obviamente dentro de un proyecto cualquiera. Si estamos hablando, por ejemplo, de la prestación del servicio en un área, pues entonces esa área, cómo está conformada a través de un organigrama. No solamente las empresas de manera general tienen un organigrama, sino que las áreas también pueden funcionar o por servicios, o por áreas, o por departamentos, o por zona geográfica, o por productos, ¿cierto? Aquí lo que necesitamos identificar obviamente es cómo va a estar distribuida pues desde el punto de vista del proyecto, una área o un departamento. Si estamos hablando de, por ejemplo, de una comercialización de productos, lo importante aquí es describir los procesos y esos procesos cómo pueden llegar a desglosarse en términos de departamentos, ¿cierto? Entonces, digamos que está el departamento de servicio al cliente, ¿cierto? De servicio al cliente. Está el departamento de mercadeo y ventas. Está el departamento de postventa, ¿cierto? Ya eso lo definen ustedes, etcétera, etcétera. Aquí solamente los mencionamos, pero aquí en esta parte de abajo colocamos sus funciones. O sea, cada departamento a qué se dedica, ¿cierto? A qué se dedica. Es muy importante entonces definir muy bien esas funciones. Muy bien. Digamos que estas observaciones, en caso de ser necesario, pues unas explicaciones más profundas de las funciones, ¿cierto? En caso de ser necesario. Hablar de subunidades o áreas organizacionales, pues como ya las explicamos arriba, este no aplica, este tampoco aplica, no aplica. Esto es como para, digamos, tener un poco más de profundidad en cada una de las áreas creadas, ¿cierto? Pero por la escasez de tiempo que tenemos, entonces pasemos de largo por aquí. Claro está que si me quieren hacer un poco más de profundidad en cada uno de estos temas, ahí están las explicaciones correspondientes. Sí nos vamos a concentrar en el tema del organigrama. El organigrama es muy importante. Tenemos organigramas por producto, por procesos, por funciones, por territorios geográficos, etcétera, etcétera. Entonces ustedes simplemente, pienso yo que deben diseñar un organigrama de acuerdo a las necesidades del proyecto. Entonces, esto para que lo tengan en cuenta, lo consulten, hay organigramas piramidales, circulares, etcétera, etcétera. Entonces, consúltenlo, que es una información fácil de encontrar. Entonces, la idea es colocar allí un esquema, un dibujito de realmente cómo va a quedar el proceso en el que están investigando o la empresa que están diseñando, ¿cierto? Continuaremos en un segundo videíto dando las explicaciones finales de este formato. Muchas gracias.